fenómeno que si la juventud desde la niñez está preparada en eso, la absorbe rápidamente y entonces se produce normalmente se produce un cambio generacional, porque esa juventud comienza a crear y comienza a realizar. En política, que la conducción es un arte, se forman los dirigentes de la juventud, los dirigentes de conducción y los dirigentes de encuadramiento, que es lo que necesita la masa para su conducción en la lucha táctica. Bueno, esa gente ya viene preparada, necesita un poco de conocimientos de la conducción y entonces se pueden desempeñar y desenvolver bien. Los viejos deben arrimar su experiencia, porque si ellos por egoísmo no le dan a la juventud esa experiencia, llega un momento en que biológicamente ellos desaparecen, de viejos se mueren, ¿y quién los reemplaza? De manera que ese egoísmo es sumamente negativo para la acción de continuidad de una revolución. Por eso en este momento nosotros, los viejos, tenemos que pasar a nuestros jóvenes esa experiencia, porque a ellos les va a servir. Porque cuando llegamos a viejos sabemos mucho, pero ya no nos sirve para nada. Hay que pasárselo a los que les puedan servir. Entonces ese es el trasvasamiento generacional de que nosotros hablamos. ¿Qué es la manera sería de continuar el proceso de conducción a través de natural? La organización de los cuadros? Es claro, es prolongarse y proyectarse al futuro. Y proyectarse racionalmente. Es decir, que esos jóvenes reciban una experiencia que ellos no tienen. Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que les dejamos. Por matanas que hagan, peor que lo que hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle ese slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar, es decir, poner el punto hacia los grandes objetivos y preparar todo hacia esos grandes objetivos. Si eso se hace, el futuro está asegurado. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro. Y es un movimiento del futuro porque hace 25 años la primera generación, que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% dentro del movimiento, ha hecho su trabajo, pero hay otros que han recibido eso, ustedes, la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila. Profundamente cristiana y profundamente humanista. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan.
el pueblo está contento, dice los conductores. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de poco. Chao, que te siga. Chao.